Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Recuerdo la fecha con claridad porque fue el día en que mi vida, tal como la entendía, dejó de tener sentido lógico. Era el 14 de octubre. El aire ya estaba frío en esa región de los Apalaches. No nos dijeron gran cosa en la base. La orden de operación era estándar para una misión de recuperación y reconocimiento. Nos informaron que un equipo de la Guardia Nacional había perdido contacto por radio 48 horas antes, durante unos ejercicios de navegación terrestre. Además, había reportes de civiles desaparecidos en los condados cercanos y granjeros quejándose de ganado mutilado. Lo usual en estos casos es pensar en narcotraficantes cultivando marihuana en lo profundo del bosque, o quizás algún grupo de supervivencialistas radicales que no querían visitas. Nos equipamos para enfrentar a hombres armados. Llevábamos chalecos de placas balísticas, cascos de Kevlar, rifles de asalto M4 con lanzagranadas acoplados y suficiente munición para sostener un tiroteo prolongado. Éramos 20 hombres. El capitán Miller estaba al mando. Yo era su sargento de pelotón. El viaje en los camiones fue silencioso. El camino de tierra se volvía cada vez más estrecho y accidentado a medida que subíamos hacia la zona designada. Cuando los vehículos no pudieron avanzar más, bajamos. El bosque allí era denso. Los árboles eran altos y bloqueaban gran parte de la luz del sol, creando una penumbra permanente incluso a mediodía. Organizamos la formación en 2 columnas separadas por 10 metros, con exploradores al frente. Desde el primer momento, algo no cuadraba. En un bosque como ese siempre hay ruido. Pájaros, insectos, el viento moviendo las ramas, pero allí no había nada. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas y el roce de los uniformes. A las 2 horas de caminata encontramos los primeros rastros. No eran los soldados desaparecidos, sino un oso negro, o lo que quedaba de él. El animal estaba tirado en el centro de un pequeño claro. Nos acercamos con las armas en alto, asegurando el perímetro. Nunca había visto algo así en mis 12 años de servicio. El oso estaba abierto desde el cuello hasta la ingle. La incisión era precisa, casi quirúrgica, sin desgarros irregulares. Lo más inquietante no era el corte, sino lo que faltaba. No había órganos, ni sangre en el suelo, ni carne en las costillas. Los huesos estaban blancos, limpios y secos. Parecía que los hubieran lavado con cloro o que alguien o algo hubiera succionado hasta la última gota de médula y tejido. No había moscas alrededor del cadáver. Eso fue lo que hizo que el soldado Jenkins vomitara. La ausencia de descomposición normal indicaba que algo en la naturaleza rechazaba esos restos. El capitán Miller ordenó continuar. No podíamos detenernos por un animal muerto. Avanzamos 3 kilómetros más hacia el norte, siguiendo las coordenadas del último reporte del equipo perdido. El terreno se volvió más empinado y rocoso. Fue el cabo Rodríguez quien vio la bota. Estaba tirada junto a un arbusto, con los cordones aún atados. Al levantar la vista, Rodríguez se quedó paralizado. Siguió la línea del tronco de un roble centenario hacia arriba. A unos 5 metros de altura, colgaba el resto del uniforme. Y dentro del uniforme había restos humanos. No estaban simplemente colgados, estaban exhibidos. Quien hubiera hecho esto, se tomó el tiempo de subir el cuerpo y entrelazar las extremidades con las ramas gruesas, para que quedara mirando hacia abajo, hacia nosotros. Bajamos el cuerpo con cuerdas. Era el sargento de la patrulla perdida. Su rostro estaba irreconocible, destrozado por garras profundas, pero lo que nos heló la sangre fue el detalle en su pecho.
Le habían arrancado la piel sobre el esternón y clavada directamente en el músculo expuesto estaba su placa de identificación militar. No estaba suelta. La habían martillado dentro de la carne. Era un mensaje. Alguien nos estaba diciendo que sabía quiénes éramos y que no le importaba nuestra autoridad ni nuestro armamento. Encontramos a 3 más en el siguiente kilómetro, todos en los árboles, todos con las placas incrustadas en el cuerpo, todos drenados de sangre, con los huesos de los brazos y las piernas limpios bajo la piel flácida. La moral del pelotón se vino abajo. Los hombres revisaban sus sectores de tiro con nerviosismo, girando la cabeza ante cualquier sombra. No estábamos lidiando con cultivadores de droga. Ningún cartel hace eso. Ningún humano tiene la fuerza para subir un cadáver de 90 kilos a un árbol y dejarlo allí sin usar poleas o equipo pesado. Y no había marcas de maquinaria en el suelo. El suelo estaba intacto, salvo por nuestras propias huellas. La luz comenzó a desvanecerse a las 17:00 horas. El capitán decidió que no era seguro seguir avanzando de noche con ese tipo de amenaza ahí fuera. Buscamos una zona defensiva, una elevación con buena visibilidad en 360 grados. Cavamos posiciones de tirador apresuradas y colocamos minas Claymore en el perímetro, activadas por cable. Establecimos turnos de guardia dobles. Nadie iba a dormir realmente, pero necesitábamos descansar los ojos. Yo tomé el primer turno con Miller y 2 ametralladores con armas automáticas ligeras CAU Value. La oscuridad en los Apalaches es diferente. Es sólida. Encendimos los visores nocturnos, pero la densidad de la vegetación hacía que la imagen verde fuera confusa, llena de estática y formas engañosas. Pasaron 2 horas sin incidentes. El frío calaba los huesos. A las 21 horas, el soldado que cubría el flanco oeste reportó movimiento en sus sensores térmicos. Dijo que era algo grande, pero que aparecía y desaparecía, como si la criatura tuviera una temperatura corporal que fluctuaba, o si se moviera tan rápido que el sensor no lograba fijarla. Entonces escuchamos el sonido. No fue un rugido, fue un chasquido húmedo, como cuando se rompe una rama verde y gruesa, pero amplificado. Vino de arriba. Antes de que pudiéramos levantar la vista, algo cayó sobre el operador de radio, el cabo Smith. No cayó al suelo. Cayó sobre él y rebotó hacia la oscuridad en un solo movimiento fluido. Smith ni siquiera gritó, simplemente se desplomó. Cuando el médico llegó a su lado, su garganta ya no estaba. Le habían arrancado la tráquea y las arterias principales de un solo tajo. «¡Fuego a discreción!», gritó Miller. Todos abrimos fuego hacia la línea de árboles. El bosque se iluminó con los destellos de las bocas de los rifles. Las balas trazadoras cortaban el aire, impactando en la madera y la tierra. El ruido era ensordecedor. Disparamos durante 20 segundos continuos hasta que Miller ordenó el alto al fuego. Silencio de nuevo. Olor a pólvora quemada y a pino. ¿Le dimos?, preguntó alguien. La respuesta cayó del cielo. Un cuerpo, el del soldado Davis, fue arrojado desde las copas de los árboles hacia el centro de nuestro perímetro. Aterrizó con un ruido sordo. Estaba partido a la mitad por la cintura. Las piernas estaban a metros del torso. Y entonces comenzó la matanza real. No atacaban varios, era uno solo. Lo sé porque lo vi moverse. Bajó de un roble a mi derecha, ignorando las minas Claymore como si supiera dónde estaban. Era enorme. Puesto en 4 patas, su lomo llegaba a la altura de mi pecho. Era un felino, parecido a un puma, pero su musculatura era grotesca, desproporcionada. Las patas delanteras eran más largas que las traseras, terminadas en garras negras y curvas del tamaño de cuchillos de combate. Pero lo peor era la cabeza. No tenía el hocico alargado de un animal normal. Su cara era plana, con ojos frontales, grandes y amarillos. Y la boca estaba curvada en una mueca permanente que mostraba los dientes.
dándole la apariencia de una sonrisa humana, burlona y cruel. El soldado Jenkins dejó el dedo pegado en el gatillo. Vi los impactos claritos. Las balas le arrancaban pedazos de carne y pelo, abriendo huecos de los que salía una porquería negra y espesa, pero el maldito animal ni siquiera parpadeó. No se frenó, no se tambaleó. Era como dispararle a un tren de carga. Las balas entraban y desaparecían en esa masa de músculo sin hacerle nada. Llegó hasta la posición en un parpadeo. No hubo pelea. Fue un golpe seco, brutal. La garra pasó y la cabeza de Jenkins simplemente desapareció de los hombros. El casco salió rodando hacia la maleza con media cara todavía adentro. Lo jodido fue que el cuerpo no se desplomó de inmediato. Por puro espasmo nervioso, el dedo se le quedó trabado. El tronco decapitado siguió disparando, sacudiéndose violentamente con el retroceso del arma, mientras un chorro de sangre caliente salía disparado del cuello como una manguera rota, bañando todo a su alrededor. Ramírez, que estaba cargando la munición a su lado, se quedó paralizado, con la boca abierta llena de la sangre de su compañero. No pudo ni levantar su rifle. La bestia ni lo miró. Simplemente lo pasó por encima, pisándole el pecho con tal fuerza que escuchamos las costillas tronar por encima del ruido de los disparos. Lo reventó contra el suelo y siguió avanzando hacia nosotros sin dejar de sonreír. El caos se apoderó de nosotros. No hubo una orden de retirada. Nadie gritó, «Rompan filas». Simplemente, el pánico le ganó a la disciplina. Todo lo que nos enseñaron en el entrenamiento básico, todo eso de mantener la calma bajo fuego y confiar en el compañero de al lado, se fue al carajo en un segundo. La línea defensiva se desmoronó porque no había un frente claro al cual disparar. Los hombres empezaron a correr, chocando unos contra otros, buscando refugio detrás de los troncos gruesos o tirándose en las depresiones del terreno, pero era inútil. Estábamos peleando contra la gravedad y la oscuridad, y esa cosa era dueña de las dos. No había cobertura posible porque el ataque no venía de adelante, venía de todas partes, especialmente de arriba. Escuchábamos el crujido de la madera allá arriba, en el dosel, y la lluvia de hojas y ramas rotas que caía antes de que la bestia bajara. No la veías saltar, solo sentías el golpe cuando aterrizaba. Se movía entre los robles como si la gravedad no aplicara para ella, impulsándose de un tronco a otro con una fuerza que hacía temblar los árboles. Y cuando decidía bajar, no lo hacía al azar, elegía. Vi al cabo Henderson intentar recargar su arma detrás de una roca. La criatura cayó justo encima de él. No usó los dientes al principio, usó las manos, o las garras. Henderson levantó el rifle por instinto para bloquear, pero esa cosa no quería el arma. Quería los brazos. Escuché un sonido seco, seguido de un alarido que me heló la sangre. La bestia le agarró las muñecas y tiró en direcciones opuestas. No fue un corte, fue un desgarre. Los hombros de Henderson se desencajaron y la piel se rasgó hasta que los brazos se separaron del torso, quedando todavía aferrados al rifle que cayó al suelo. La criatura lo hizo con una eficiencia mecánica, brutal, como quien le arranca las alas a una mosca, solo para asegurarse de que la presa ya no pudiera disparar. A unos metros de ahí, otro soldado, creo que era Davis, estaba en el suelo, tratando de arrastrarse lejos. La bestia lo alcanzó en un salto. No lo mordió en el cuello para matarlo rápido. Con una de esas garras traseras, le abrió el estómago de lado a lado. El vapor salió de inmediato al aire frío de la noche. Vi a Davis intentar meterse las tripas de nuevo con las manos llenas de barro, gritando por su madre, mientras la cosa lo observaba un segundo, antes de aplastarle el cráneo contra una piedra para callarlo. Era una carnicería sistemática. Yo estaba a unos 10 metros, disparando en ráfagas cortas, tratando de no darle a mis propios hombres. Vi al capitán Miller parado en medio del claro,
gritando órdenes que ya nadie escuchaba. Estaba tratando de reunirnos, de hacer que formáramos un perímetro, cuando la bestia se fijó en él. Giré mi rifle hacia el flanco de la criatura y apreté el gatillo. Vi los impactos de mis balas sacudiendo su pelaje, pero fue como escupirle al fuego. La bestia se abalanzó sobre Miller con todo su peso. El capitán cayó de espaldas. Intentó sacar su bereta, manoteando desesperadamente la funda en su muslo, pero no tuvo tiempo. La criatura le puso una pata encima, justo en el centro del pecho. El sonido fue horrible, un crujido múltiple y húmedo, como pisar una caja llena de nueces. El chaleco balístico no sirvió de nada contra esa presión. Vi el pecho de Miller hundirse, colapsar hacia adentro. El aire salió de sus pulmones en un bufido de sangre espumosa. Miller gritó. Fue un sonido agudo, roto, un chillido de pura agonía y terror que no parecía humano. La bestia bajó la cara lentamente, casi con curiosidad. Acercó ese rostro plano y sonriente al del capitán. Miller seguía gritando cuando la criatura abrió la boca y cerró los dientes sobre su mandíbula inferior. Hubo un tirón seco, violento, hacia arriba. El grito se cortó de golpe, reemplazado por un gorgoteo ahogado. Vi cómo la mandíbula se desprendía, colgando de tiras de carne antes de ser arrancada por completo. La cabeza de Miller cayó hacia atrás, convertida en una máscara roja y destrozada, con la lengua colgando inútilmente sobre la garganta abierta. Entonces, la bestia levantó la cabeza, dejó caer el pedazo de hueso y carne que tenía en la boca, y giró lentamente hacia donde yo estaba. Sus ojos amarillos me encontraron en la oscuridad. Sus ojos se clavaron en los míos. Por un segundo, pensé que era mi fin. Levanté el rifle, pero el cerrojo estaba abierto. Me había quedado sin munición. La criatura soltó el cuerpo de Miller y dio un paso hacia mí. Se irguió sobre sus patas traseras. Era alta, más de 2 metros. Caminó 2 pasos como un hombre, arrastrando las garras delanteras. No había furia en su mirada, había inteligencia. Parecía estar evaluando si valía la pena el esfuerzo de matarme ahora o dejarme para después. De repente, giró y saltó hacia la oscuridad, atrapando a otro soldado que intentaba huir colina abajo. Escuché los gritos mientras era arrastrado hacia la maleza. La criatura no lo mató de inmediato. Lo dejó vivir lo suficiente para que sus alaridos llenaran el bosque. Era una táctica. Usaba el miedo para paralizar a los que quedaban. Me tiré al suelo, rodando hacia una depresión bajo unas raíces grandes cubiertas de musgo y barro. Me cubrí con hojas y tierra, tratando de ocultar mi olor, mi calor, mi silueta. Me quedé inmóvil, con la mano en mi cuchillo, temblando de una forma que no podía controlar. A mi alrededor, los disparos cesaron uno por uno. Los gritos duraron un poco más. Luego, solo hubo sonidos húmedos, rasgaduras, crujidos de huesos siendo partidos para acceder al interior. Pasé la noche entera allí, encogido, escuchando. La criatura no se fue. Se quedó en la zona. La escuchaba arrastrar los cuerpos, apilándolos. Hacía ruidos guturales, ronroneos bajos y profundos que vibraban en el suelo. En un momento, pasó tan cerca de mi escondite que pude olerla. Olía a almizcle rancio, a sangre vieja y a tierra húmeda. Sus pasos eran pesados, pero controlados. No era un animal alimentándose. Era un coleccionista organizando sus trofeos. Cuando salió el sol, el silencio volvió. Esperé 2 horas más antes de atreverme a salir. La escena era una carnicería. No había nadie vivo. Los cuerpos de mi pelotón estaban esparcidos, pero no al azar. La criatura había colocado los torsos en un círculo alrededor de las cenizas de nuestra fogata apagada. Las cabezas estaban alineadas en una fila, mirando hacia el centro. Las extremidades colgaban de las ramas bajas de los árboles circundantes, creando una especie de cortina de carne.
Todo estaba extrañamente limpio de sangre en el suelo. La tierra la había absorbido o la criatura la había lamido. No busqué supervivientes, sabía que no lo sabía. Recogí mi rifle, aunque no tenía balas, y comencé a caminar hacia el sur, hacia el punto de extracción secundario. No corrí, no tenía fuerzas. Caminé como un autómata, mirando los árboles, esperando ver esa sonrisa humana entre las hojas. Llegué al punto de extracción a las 14 horas. Lancé la bengala de humo rojo. El helicóptero llegó 20 minutos después. Cuando bajó el tripulante para ayudarme a subir, casi me golpea al ver mi estado. Estaba cubierto de barro y de la sangre de mis compañeros que me había salpicado durante el combate. No dije una palabra. Me senté en el piso del helicóptero y miré hacia abajo mientras nos alejábamos. El bosque se veía tranquilo desde arriba, un mar verde interminable. En la base, la recepción fue fría y eficiente. No me llevaron al hospital de inmediato. Me llevaron a una sala de interrogatorios. 2 hombres de traje, civiles y un coronel que no conocía, me hicieron contar la historia. Lo hice. Les hablé de los huesos limpios, de las placas en la carne, del ataque, de la criatura bipedal, de la sonrisa. Escribieron todo sin mostrar sorpresa. No me llamaron loco, no me cuestionaron los detalles, simplemente anotaron. Al final, el coronel se levantó. Me dijo que mi pelotón había sufrido un accidente desafortunado durante un ejercicio de fuego real, con munición defectuosa, que causó explosiones en cadena. Me dijo que el estrés postraumático me había hecho alucinar con animales salvajes. Me puso un documento enfrente, un acuerdo de confidencialidad con amenazas de prisión federal de por vida si hablaba de lo que vi con alguien fuera de esa habitación. Lo firmé. No me importaba. Solo quería salir de allí. 2 días después, vi las noticias en la televisión del comedor. Un incendio forestal accidental. Había consumido más de 500 hectáreas en la zona donde habíamos estado. Dijeron que era para controlar una plaga de escarabajos. Vi las imágenes de los aviones cisterna arrojando napalm y retardantes sobre los árboles. Quemaron todo. Los cuerpos, el equipo, las pruebas. Me dieron de baja médica con honores 3 meses después. Ahora vivo en la ciudad, lejos de los árboles, lejos de cualquier cosa que se parezca a un bosque. Pero sé que el fuego no mató a esa cosa. Esa criatura se mueve rápido, demasiado rápido. Cuando el primer avión soltó su carga, ella ya debía estar a kilómetros de distancia, refugiada en alguna cueva profunda, esperando. A veces, cuando trato de dormir, todavía escucho el sonido. No los gritos de mis hombres, ni los disparos. Escucho el sonido de algo pesado caminando en 2 patas, arrastrando garras largas por el suelo. Y sé que sigue ahí afuera, en los Apalaches. Sé que el ejército lo sabe. Y sé que, tarde o temprano, enviarán a otro grupo de hombres armados, no para matarla, sino para alimentarla. Porque eso es lo que fuimos. No fuimos una expedición de rescate. Fuimos una ofrenda. Y la criatura aceptó el sacrificio, sonriendo todo el tiempo. El gobierno cree que puede controlar la situación quemando un pedazo de monte, pero no entienden a qué se enfrentan. No es un animal. Un animal mata para comer o para defenderse. El gato Wampus, esa cosa que vi, mata porque es su territorio y disfruta haciéndolo. Acomoda los cuerpos, deja testigos, crea arte con los huesos. Eso requiere una mente antigua y retorcida. He intentado contactar a las familias de Miller y de los otros. No para contarles la verdad, no puedo hacer eso sin arruinar lo poco que me queda de vida, sino para decirles que murieron rápido. Es una mentira piadosa. Murieron aterrorizados y con dolor. Pero ellos no necesitan saber eso. Necesitan creer la versión del accidente. Es más fácil aceptar un error humano que aceptar que hay monstruos en los bosques de nuestro propio país que nos ven como juguetes de carne. Cada vez que veo un reporte de excursionistas desaparecidos en las noticias, siento un nudo en el estómago.
La gente piensa que se perdieron, que cayeron por un barranco. Yo sé que no. Yo sé que probablemente escucharon un chasquido en los árboles y miraron hacia arriba justo a tiempo para ver esa cara sonriente antes de que todo terminara. Y mientras siga habiendo bosques oscuros y profundos en esas montañas, la cacería nunca va a terminar. Yo sobreviví, sí, pero una parte de mí se quedó allá, en ese círculo de torsos y cabezas, esperando a que la bestia regrese para terminar el trabajo.